Se murió Zoila. Zoila presentía que se iba a morir sin tener el abrazo de su hijo. El mes pasado todos escuchamos el grito de Zoila, las súplicas de Zoila, pidiéndole a la dictadura que le permitiera abrazar a su hijo en los últimos días de su vida. Y todos escuchamos el grito de Zoila menos la dictadura. Y me tienen que decir a mí que yo tengo que soportar cada vez que yo abro mi celular ver las noticias amarillistas de esa madre cubana que tristemente fue deportada de Cuba y separada de su hija, y que eso a mí me tiene que doler. ¿Cuántas madres no hay en Cuba que no pueden abrazar a sus hijos porque están presos injustamente en las mazmorras de la dictadura? Y que como Zoila, ¿cuántas madres no se han muerto por tener un hijo preso en las mazmorras de la dictadura? Injustamente. ¿Cuántas madres no hay en Cuba que no pueden abrazar a sus hijos porque ellas están presas en las mazmorras de la dictadura injustamente sin cometer delito? Y sin que casi nadie levante la voz por ellas. Me tienen que decir a mí que ese show mediático que han hecho con esa madre que fue deportada, que sabía que iba a ser deportada, yo tengo que aceptarlo. Se murió Zoila, la madre de José Gravier Barrenechea, como se han muerto otras madres de presos políticos. Y a la mayoría de los cubanos no les ha importado. Tuvimos a Lisdani Rodríguez Isaac, presa política del 11J, embarazada de su esposo en un pabellón, con placenta previa, con anemia por mala alimentación, y hubo que pasar vías y castillas para que la excarcelaran. Tenemos el caso de Aymara Nieto, separada de sus hijos desde el 2013. Tenemos el caso de Lisandra Góngora. Tenemos el caso de María Cristina. Tenemos el caso de muchísimas madres cubanas separadas de sus hijos. Dentro de la tierra. Ninguna de ellas quiso emigrar para vivir una vida mejor. Y ojo, todo el que emigra lo hace por la política totalitaria y miserable que hay en Cuba. Ellas están separadas de sus hijos dentro de la propia isla de Cuba. Pero no, hay que hacer un show mediático con alguien que simplemente quiso aprovechar para ver los volcanes de Nicaragua. Señores, se murió Zoila. Se murió Zoila. Tenemos el caso de Marta Perdomo y sus hijos. La diferencia del rostro de felicidad y la diferencia del rostro de sufrir la represión de las mazmorras y de tener un familiar en las mazmorras. Se murió Zoila. Y conmigo esto sí es personal. Otro muerto más. Para las espaldas de la Castro tiranía. Y otro muerto más para sus cómplices. Déjense de show mediático. Tarea para la casa.